Realmente se queda uno maravillado, sorprendido al ver los grandes avances de la ciencia y la tecnología que ha tenido, el progreso que ha tenido la humanidad hasta este momento. Pero también se queda uno sorprendido, me quedo yo sorprendido al reconocer que existe una ciencia muchísimo, pero muchísimo más avanzada que la ciencia que hasta ahora ha imperado en la sociedad hasta este momento. Y es por eso que nos encontramos aquí en esta naturaleza, en este parque tan hermoso, para poder dar a entender una idea, un atisbo de lo que realmente representa la gran ciencia de la ley del todo, que es una ley desconocida para la razón humana. Grandes avances en la ciencia, por ejemplo, como el proyecto New Chip que tiene el proyectado en la Universidad de Aston, en Reino Unido, de utilizar o aprovechar la inteligencia neuronal cerebral de los seres humanos para dar rendimiento a las computadoras. Están creando robots para deshiervar las granjas, para quitar la maleza de los cultivos. Por ejemplo, el proyecto planteado por el señor Hashep Asghali, el proyecto Epton-Lai, la idea de crear vientres artificiales, y es un proyecto que ya estaba planteado por este señor que es un cineasta y biólogo molecular de profesión y propulsor de las ideas científicas, y muchos científicos ya se han enamorado de esa idea, a donde ya le van a ahorrar el trabajo a las madres de gestar en su vientre, o a esas familias que quieren adoptar pero que están en largas listas y no pueden esperar tanto tiempo. Entonces se está planteando esta idea, a donde ese proyecto quiere al menos producir, dice que 30.000 bebés creados en vientres artificiales a lo largo de un año. Por ejemplo, hablemos de este proyecto de los israelitas, que están creando toneladas de carnes al día, carnes de pescado, carne de res, de cerdo, filetes de pechuga, por toneladas, y es carne artificial, elaborada con máquinas inteligentes, con inteligencia artificial. Madre del cerebro podrían mejorar la inteligencia artificial. El proyecto NeuChip, dirigido por investigadores de la Universidad de Aston en el Reino Unido, busca mostrar cómo las neuronas pueden aprovecharse para potenciar la capacidad de aprendizaje de las computadoras. Al mismo tiempo, tiene como objetivo reducir drásticamente el uso de energía. Los científicos buscan construir circuitos neuromórficos y combinar dispositivos electrónicos emergentes con neuronas biológicas. Boston Dynamics presenta su nuevo robot de almacén. Un robot que quita la mala hierba 20 veces más rápido que los humanos. Inteligencia artificial que puede detectar el sarcasmo. Aunque parezca una broma, este último avance de la inteligencia artificial puede utilizarse para la seguridad nacional. La inteligencia artificial puede diseñar microchips mejor y más rápido que los humanos. El concepto de Ectolife se basa en más de 50 años de investigación científica pionera llevada a cabo por investigadores de todo el mundo, según afirma Asghali. Las instalaciones, que funcionarían con energías renovables, albergarán 75 laboratorios, cada uno de ellos equipado con 400 cápsulas de crecimiento o úteros artificiales. Estas cápsulas están diseñadas para proporcionar el mismo entorno que existe en el útero materno. Ahora bien, ¿cómo funciona esta cápsula? Antes de colocar el embrión fecundado dentro de la cápsula de crecimiento, se utilizaría la fecundación in vitro. טונות של בשר מתורבת ביום. בואו נעבור למדפסת השנייה. אוקיי, פה זו מדפסת שמדפיסה מוצר שהוא מוכן לטיגון, מה שנקרא ready. מה שראיתם עכשיו זה דג בלי דג, בשר בקר בלי בקר, עוד מעט חלב בלי חלב, פרה. זאת אומרת שבישראל קמות חברות רבות שמתמחות בייצור חלבונים אלטרנטיביים, וזו מהפכה עולמית. Sin embargo, tenemos que aclarar que esa ciencia que hasta ahora ha despuntado la inteligencia del ser humano durante el periodo de tiempo de existencia de 2 días de creación, ha elaborado como una aguja de acero y ha penetrado el pensamiento del hombre, ese pensamiento que está preparado para el desarrollo de la inteligencia de un 3er día de creación que está a punto de iniciarse. La tecnología está ofreciéndole muchas oportunidades, con buenos planteamientos, con buenos ojos para el avance, el desarrollo del crecimiento económico y progresivo de la industrialización. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan sano, qué tan favorable es el desarrollo tecnológico e industrial y sistemático, inteligente, con esa inteligencia artificial para nosotros como seres humanos? Pero sin embargo, esa ciencia conocida hasta el momento
carece o ha sido solamente un atisbo, solamente ha sido un atisbo de lo que es la gran ciencia de la ley del todo. Porque esta ciencia de este momento de la humanidad solamente tiene la altura, el nivel de un quinto impulso de un segundo día de creación. Mientras que la ciencia de la ley del todo es una ciencia que para comprenderla en su generalidad, en su totalidad, la majestuosidad que encierra ella, se requiere de 7 días de creación con sus 7 impulsos. Es decir, para que nosotros los seres humanos lleguemos realmente a comprender la ciencia de la ley del todo, tendríamos que vivir el 7º impulso de un 7º día de creación, de los cuales solamente hemos vivido 2, y la gran mayoría de la humanidad en este momento se encuentra en un 5º impulso. Y pero, ¿por qué les digo, por qué quiero compartir esto con ustedes? La idea en esta segunda parte es dar a conocer que ese ser que no habíamos reconocido, pero que ya ustedes, los que me han podido ver y los que no han visto el video anterior, les recomiendo, vayan a la primera parte de esta edición para que comprendan que dentro de cada uno de ustedes existe una identidad, un ser misterioso con una voz misteriosa pero clara que habla siempre por dentro de cada uno de nosotros y que nos ha venido acompañando desde el primer día de creación, y que ese ser no ha podido aflorar, no ha podido implosionar dentro de sí a consecuencia de que de alguna manera la ciencia de este mundo y ha mantenido a ese ser comprimido, encapsulado, y no lo deja implosionar, porque ese ser reacciona es con la ciencia de la inteligencia que le dio origen. Vea, para que tengamos una idea de la ciencia que viven los seres de otros mundos, de otros lugares del espacio, del infinito, vivida por los pleyadinos que vinieron aquí al planeta Tierra en la década de los 70 y que le dijeron al hombre contacto del planeta en ese momento que ellos venían de una distancia de 400 años luz. De acuerdo a la ciencia actual de la Tierra, la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Lo que quiere decir, o la pregunta sería, ¿cuántos kilómetros de distancia entonces están 400 años luz si al equivalente de 300.000 kilómetros por segundo? Eso es una distancia descomunalmente lejos de este lugar. Y cuando el hombre contacto, el terrestre, le preguntó a los pleyadinos que estaban en contacto con él en ese momento, trayéndole el mensaje de este conocimiento del que le estamos hablando en este momento, le preguntó el hombre contacto a ellos, y entonces hace muchísimo tiempo se vinieron ustedes de allá, ¿hace cuánto se vinieron de allá? Y ellos le dijeron, no, acabamos de salir. Lo que quiere decir que ellos viajan es con la velocidad del pensamiento. También ese hombre contacto le preguntaba a ellos, porque los llevaron a sus naves con las que ellos bajaron aquí, y le dijeron, le decía él, ¿dónde están los motores de esta nave? Y le dijeron, no, esto no tiene motores como los motores de las naves de ustedes aquí en la Tierra. Y él solamente veía 3 cristales e intentó tocar esos cristales, y le dijeron, no toque esos cristales, porque en la medida que usted toque esos cristales, cuando usted lo regresemos a la Tierra donde usted viene, habrán pasado por lo menos 200 años de la época en que te recogimos del planeta. Por tan solo mover un poquitico uno de esos cristales. Lo que quiere decir que esas naves son naves vivas, son naves de espíritu. Y de esa medida es la ciencia de la ley del todo que rige la vida en el universo y por ende también en este planeta Tierra. Pero como ya le vengo diciendo, lo que pasa es que en este planeta Tierra nosotros estamos sujetos a una ciencia muy manipulada. ¿Por qué manipulada? Porque es que esto tiene que ver con lo que anteriormente les citaba, con lo que fue escrito en el libro del Apocalipsis, cuando a Juan, allá en la isla de Patmos, hace 2000 años atrás, el mismo Jesús, a través de Gabriel, le dictó unos anuncios con anticipación de lo que sucedería en este tiempo, pero le anunció también la llegada aquí al planeta Tierra de una organización infernal que ya
lo hemos denunciado en diferentes documentos de este conocimiento. Pero son conocimientos que han sido entregados hace mucho tiempo y que son tarareados en todas las iglesias y por todos los predicadores, pero no han sabido explicar. Una organización que gobierna y controla en este momento la ciencia y la ha manipulado. ¿Por qué? Porque la ciencia de este mundo solamente se encierra, se enfrasca, cuadricula la interpretación del misterio de la creación solamente basándose en la materia. Solamente estudia la materia, los principios de la energía, el magnetismo y las matemáticas. En eso es básicamente a donde está soportada la ciencia de este mundo. Mientras que la ciencia de la ley del todo es una ciencia que encierra todas las matemáticas, todas las leyes de magnetismo, todas las existencias y manifestaciones de la materia en sus diferentes densidades, todas las dimensiones habidas y por haber, porque la ciencia de la ley del todo está soportada en un poder, el poder del infinito. ¿Y qué es el infinito? Bueno, hablemos del infinito. El infinito es, por ejemplo, mire, si analizamos este árbol, ¿cuántos años tiene este árbol? ¿Cuánto sabe este árbol? Porque él tiene sus células y aquí en estas células graba un registro de una información. Aquí está escrito cuántos pajaritos se han posado en él, cuántos pajaritos han hecho nido en él, cuántas mariposas han llegado a sus flores, cuántas abejitas han tomado su néctar, cuántas semillas ha dado este árbol. Este árbol es fruto o la simiente de una semilla de otro árbol que por generación él existe en este momento, pero antes de ese árbol que le dio la vida a este, había otro. ¿Y cuál es la existencia en un proceso retroactivo hasta el origen de quién lo creó, cuál fue el pensamiento de quién creó este árbol? Y así viajaríamos en el infinito. Por eso estoy explicando el infinito. Pero más allá de la existencia y la realidad de este árbol es cuántas gotas de lluvia le han caído, cuánto oxígeno ha recibido del mismo aire, cuál intensidad ha sido a la luz del sol que ha tomado este árbol y de dónde vienen esos elementos que le han mantenido a la vida a él. Y de esa forma nos vamos viajando hasta el infinito. Ese es el principio de ese infinito de la ciencia, de la ley del todo, que a nosotros como seres humanos nos falta conocer, porque tan solo vamos por el segundo día de creación. Ya dijimos que esta ciencia que la humanidad nos sorprende en esos avances tecnológicos y mecánicos que explicábamos ahorita al principio, se quedan realmente muy cortos, muy chucutos, como decimos en esta región, en comparación a la gran ciencia de la ley del todo, puesto que esta ciencia apenas alcanza la altura de un quinto impulso del segundo día de creación que estamos viviendo. Y para comprender la ley del todo que le dio origen a este árbol, a esos pájaros que cantan, al oxígeno que respiramos aquí, tenemos que llegar a vivir 7 impulsos de 7 días de creación. Y ahí sí podemos decir, ahora sí sabemos, pero la humanidad y la ciencia y las grandes instituciones que estudian e investigan la existencia que fue por esa ley del todo, ellos se jactan de creer que lo saben todo y que saben mucho, y todos nosotros nos jactamos de lo que los demás han querido moldear y manipular. Pero la realidad es que aquí al planeta cayó esa organización, esa rebelión, y se ha valido de la inocencia de la humanidad porque tan solo tiene 2 días de creación. Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré y seré como el Altísimo. Cuando les digo que tengo que tocarlo, es porque ellos se valieron entonces de esa inocencia y de ese atraso para mantenernos a nosotros encapsulados en ese nivel de poco desarrollo, para no comprender la ciencia de la ley del todo. Y de esa manera, como dice el mismo Apocalipsis, engaña al mundo entero. Porque la ciencia que gobierna o que rige en este momento a la humanidad es una ciencia que violenta todos los principios de creación, violenta todos los principios de vida. Es una ciencia que usted, si la analiza, es la que ha iniciado un proceso, dizque, entre comillas, mejoramiento genético. Ellos le llamaron mejoramiento genético como si el creador de la vida, ese autor de la ciencia de la ley del todo, que le dio origen
a toda la existencia en el universo, se hubiese equivocado. Y tomaron todas las semillas y ellos empezaron a manipularla dentro de su genética, en su nucleótido, en su ADN, y hicieron semillas transgénicas. Pero no crean ustedes que solamente hicieron transgénicos con la fruta, las verduras y todo lo que consumimos nosotros para nuestro alimento. Hicieron también del hombre un hombre transgénico. De hecho, se promueve en este momento la transgénesis o el transgénero, porque ya hoy en día entonces el hombre puede cambiarse de género cuando quiera hacerlo, porque pareciera que fue que Dios se equivocó cuando lo hizo hombre o cuando creó a una mujer. Asimismo, también la ciencia de este mundo manipula y altera las leyes y los principios propios del ser humano a través de la información, de los medios de comunicación, a través de las sustancias químicas que nos da a consumir, a través de las vacunas y toda una cantidad de cosas por las que se altera la genética humana y por ende se alteran los principios espirituales y esa esencia de luz que nosotros traemos del origen de la vida. Y que cuyo principio de esas leyes dentro del hombre es que el hombre llegue a ser un sol, que el hombre llegue a ser un universo, que el hombre llegue a ser un creador, que el hombre llegue a fundirse dentro de la luz que le dio origen. Entonces, esa ley del infinito, ese poder tan grande del infinito, que es un poder de la ley del todo, tiene su principio. El principio es la luz, así como lo relató el libro de Juan. Mire que esa cita de Juan ya venía hablando de la ciencia de la ley del todo, el principio de Dios, y que en ese principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por el verbo fueron hechas todas las cosas. O sea, todo lo que existe fue creado por esa ciencia de la ley del todo llamada verbo, y que no existe en cosa alguna, no cantaría ese pájaro, si no es porque fue hecho por la ley del verbo. No existiría este árbol, si no es porque fue creada con la ley del verbo. Y que ese verbo era la luz de los hombres. Y esa luz que destella desde ese corazón para accionarlo y que bombee la sangre, esa es la luz primordial del verbo. Pero ¿por qué les digo que la ciencia de este mundo está empeñada en que usted desconozca la ciencia de la ley del todo? Porque la ciencia de este mundo está administrada por ese dragón que cayó aquí al planeta Tierra, del que narra el Apocalipsis 12. Y él está empeñado en negar la existencia de esa ley del todo, para mantener al hombre en la oscuridad. Así quedó escrito, que Moisés dijo que ese Dios habitaría en la oscuridad, en las densas tinieblas. Y quiere hacer que nosotros, los seres humanos de este planeta, permanezcamos siempre en la oscuridad. Digámoslo así, en este momento hay como una fuerza, un choque entre dos fuerzas, por efecto del proceso que está viviendo la humanidad en su avance en los impulsos de los días de creación. Y esas dos fuerzas imperan gracias a que, por una parte, la ciencia de este mundo quiere mantener al hombre sumergido en la ignorancia y en la estupidez, haciéndole creer todavía con insistencia las teorías inconclusas del pasado que todavía tienen validez en nuestras instituciones. Las teorías como la de la gran explosión, la teoría de la creación del barro, la teoría del origen del mono, y por otra parte entonces la fuerza del impulso del ser interior está allí, queriendo salir, queriendo despertar, queriendo conocer, queriendo indagar más y más de la creación. La ciencia de la ley del todo es vertical para lo vertical, es horizontal para lo horizontal, pero es redondo como lo es la célula o como es el universo, y todo es redondo. Pero por eso es que su mayor fundamento en su aplicación es el infinito, porque se adapta absolutamente a todo. Mientras que la aplicación de la ciencia que controla el pensamiento de la humanidad hasta este momento es un pensamiento focal, es un pensamiento lineal. Ahí nada más y de ahí no se sale. Es muy cuadriculado y muy limitado ante este momento y ante la grandeza y la majestuosidad que encierra la ley del todo. Por eso decía que la ciencia moderna no ha creado
no ha creado una sola célula. Él lo que ha hecho es manipular genéticamente lo que ya está creado. Ellos no han creado absolutamente nada. Todo lo que han hecho es manipularlo. Porque si dañan la materia, si afectan contra la materia, están atentando contra el vehículo, que es este cuerpo, que es el que transporta el espíritu. Por eso decíamos en algunos documentos de que estos cuerpos anteriormente duraban más de 800 años, más de 900 años, pero de pronto en determinado momento, cuando ese Dios arrojado de las estrellas dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, más sus días serán 120 años, y a partir de ese momento la existencia de estos cuerpos pasó a ser de todos esos 900 y 1000 años o hasta más, a tan solo 120 años, que ya no son 120 años, sino 90, 80, 60, y cada vez las generaciones duran menos tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de químicos que nos están dando a consumir en los alimentos, en las gaseosas, en los refrescos, en el aire que respiramos, en las cosas que escuchamos. Todo lo que es captado a través de los sentidos va en contra de ¿qué? De este cuerpo que es el que transporta el espíritu y es a través del cual nosotros desarrollamos esa luz del ser, porque no le conviene que el hombre despierte, porque ellos viven a expensas de la luz que nosotros generamos. Nuestro origen es la luz, como ya lo expliqué en la cita del Verbo, que esa misma luz del Verbo es la que está en el corazón de los hombres, y a esa ciencia del Wikipedia que gobierna este mundo no le conviene que el hombre despierte, no le conviene que usted despierte, porque el día que usted despierte le deja de dar alimento, porque ellos viven de la energía, de la luz, y viven escudados y amparados en este planeta detrás de la raza humana. Y ciencia sin espíritu no es ciencia. La ciencia y el espíritu tienen que ir de la mano. Por eso la ciencia de la ley del todo contiene la ley del espíritu. Ya les dije, basado en 3 leyes: el amor, la paz y la armonía. Por eso es que digo que esta entidad de la rebelión lo que quiere es robarse el mérito del creador, del autor de este universo. ¿Quién es el creador verdaderamente del autor de este universo? Y no como ese cuento narrado allá en el antiguo Génesis. Y para eso tengo que citarles el libro, la primera carta de Pablo a los Hebreos, a donde hace referencia del autor de la vida, que es Jesús, el anciano de los días. Porque no ha existido ni existirá jamás mayor exponente en este planeta de la ley del todo que el mismísimo Jesús, el mismísimo anciano de los días. Por eso es que aquí está referido esta cita para él. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿De quién? Del Cristo, de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que él asimismo, como el Padre eterno, en Jesús el Cristo, fue el que hizo este planeta y hizo el universo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son las obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanece, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, pues al cual de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso es que decía que el mayor exponente de esta ciencia de la ley del todo es el mismísimo anciano de los días. Por eso es que quiero decirles, mis hermanos, no nos dejemos robar más el tiempo. Comprender realmente la ciencia que hace que la vida se mantenga en su justo equilibrio constantemente. Lo que hace que este sol salga todos los días, o que este planeta gire en torno al sol y en su propio eje. Lo que hace que el equilibrio de los planetas no choquen los unos con los otros y mantenga su equilibrio. Lo que hace que este planeta Tierra con sus 4 elementos se mantenga en ese equilibrio tan hermoso para que la vida se mantenga constantemente. Lo que hace la regeneración constante de este planeta, a pesar de todo el daño que le hace la inconsciencia de la humanidad constantemente. Lo que hace que las heridas en sus cuerpos sanen. Cada que tú tienes una herida física, ¿quién le dice a sus células: vaya, regeneren esa herida, pónganse a trabajar? No, es algo muy natural que empieza a suceder espontáneamente dentro de su cuerpo.
o esa ciencia inteligente que está dentro del vientre de esa semillita y que empieza a crecer y a manifestarse todos los órganos del cuerpo, primeramente el corazón, y allí se empieza a gestar ese bebé tan hermoso y tan perfecto en todas sus funciones, y sale de allí no solamente un cuerpo, sino es un cuerpo con un espíritu, con una luz también por dentro como lo somos nosotros. ¿Qué inteligencia, qué ciencia actual podría ser tal o cual cosa? Si no es porque existe una ciencia inteligente que podremos conocer solamente llegado el séptimo impulso del séptimo día de creación, al cual tú estás llamado a conocer, a aprender, porque estamos en un proceso de ascenso continuado en encarnaciones a través de ese camino del Hijo del Hombre, que son los 7 días creadores. Así que no te pierdas ni uno solo de nuestros capítulos y de este conocimiento que estamos brindándote a través de este tu canal, El Batir de Alas, y te invitamos a los talleres de capacitación, de profundización, esos talleres que estamos dictando a través de nuestra cuenta de Telegram. Así que te invitamos para que dejes tus datos, nos comuniques a través del número de WhatsApp que aparece debajo del enlace de este video, y con mucho gusto profundizaremos sobre estos temas, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y ese Hijo del Hombre eres tú.